Mi gente, te quiero revelar uno de los grandes secretos y a la vez misteriosos durante lo que fue y lo que es desde el inicio de la creación hasta el funcionamiento de lo que es el pueblo de Israel. Israel en 1948 se fundó la República de Israel en el Medio Oriente, en Jerusalén. Además de eso, también luego inició el proceso de recuperar aquellos desiertos que no producían nada, que eran prácticamente desiertos donde solamente había polvo. Israel ha convertido una de las mejores estrategias para poder producir lo mejor, lo que es el vital líquido o hídrico, como lo es mejorar en el sistema de, por ejemplo, de convertir el mar en agua especial para poder tomar y poder usar. Entonces, la desalinización de los mares, una planta especial donde se ha convertido lo más novedoso, y el sistema de riego, que también es una de las mejores tecnologías que ha producido el pueblo de Israel en los últimos años. Con esto, mi gente, te quiero dejar este contenido y este reportaje para que puedas disfrutarlo y poder comprender que Israel es la vanguardia de la tecnología en el Medio Oriente. Te dejo con más contenido como este y si te gusta, dale seguir, compártelo, suscríbete y nos veremos con más contenido interesante como este, mi gente. Vivir en uno de los lugares más áridos del planeta y de alguna manera terminar teniendo más agua de la que realmente necesitas. Suena imposible, ¿verdad? Como un espejismo en medio del desierto. Pero eso es precisamente lo que Israel ha conseguido. Contra todo pronóstico, pasó de ser una tierra donde la escasez de agua era una amenaza constante, a convertirse en una nación que produce un 20% más de agua de la que consume. Y no solo eso, hoy exporta su tecnología, su experiencia, e incluso el agua misma a países vecinos. Esto no es solo impresionante, es un cambio que está transformando el mundo. Porque si no lo habías notado, la falta de agua no es solo un problema del desierto, sino el gran desafío del siglo XXI. Las poblaciones crecen sin parar, el cambio climático altera los patrones de lluvia, los ríos se agotan, y regiones enteras están quedando peligrosamente sin agua dulce. Mientras muchas naciones aún intentan descubrir cómo enfrentar esta crisis, Israel ha construido silenciosamente uno de los sistemas de gestión hídrica más avanzados del planeta. Hoy conoceremos esta historia fascinante. Cómo Israel lo logró, dónde comenzó este milagro del agua, las enormes hazañas de ingeniería que lo hicieron posible, las tecnologías revolucionarias que cambiaron el juego, e incluso cómo el país está usando agua de mar para rellenar un lago de agua dulce, algo que jamás se había hecho en la historia de la humanidad. Y si eso te parece una locura, espera a escuchar los detalles. Muy bien, comencemos desde el principio. Cuando Israel se estableció en 1948, enfrentó un problema gigantesco: el agua. La tierra era hermosa, pero seca. El norte recibía algo de lluvia, y lo más importante, contaba con el mar de Galilea, el único lago de agua dulce del país. Pero el sur era completamente árido, sin una sola gota de lluvia. A medida que llegaban oleadas de inmigrantes, la demanda de agua se disparaba. La agricultura, las ciudades y la industria necesitaban más y más. Y simplemente no había suficiente para todos. Para la década de 1950, la situación había llegado a un punto crítico. Fue entonces cuando surgieron los visionarios. De hecho, la primera idea de un proyecto así se remonta a 1937, cuando un ingeniero británico llamado Walter Clay Lauderbilk propuso desviar agua del río Jordán hacia el desierto del Negev. Las guerras y los conflictos políticos detuvieron el plan, pero la semilla ya había sido plantada. Años más tarde, cuando Israel nació como nación independiente, esa antigua idea se convirtió en la base de un megaproyecto, el Transportador Nacional de Agua. Y hay que hacer una pausa aquí porque no se trataba de un simple conducto. Era una obra colosal de ingeniería, más de 130 kilómetros de túneles, canales, tuberías, embalses y enormes estaciones de bombeo. Imagina extraer agua del mar de Galilea, elevarla más de 200 metros sobre el nivel del mar mediante bombas gigantescas, conducirla a través de un túnel de 17 kilómetros, el más largo del mundo en su época, y transportarla hasta el corazón del desierto. Eso fue exactamente lo que construyeron. El proyecto se completó en 1964 y cambió el país para siempre. Piénsalo bien. Antes de este sistema, amplias regiones de Israel eran prácticamente inhabitables. Después de su inauguración florecieron ciudades y campos donde antes no había nada. Fue una apuesta monumental, capaz de llevar a la quiebra a una nación tan joven. Costó lo que hoy equivaldría a más de $1.000 millones, pero en lugar de hundirnos, los colocó en el camino hacia la seguridad hídrica. Al principio, el 80% de esa agua se destinaba a la agricultura y solo el 20% al consumo humano, lo cual era lógico. Alimentar a la población era la prioridad número uno. Pero con el paso de las décadas y el crecimiento de las ciudades, cada vez más agua comenzó a fluir hacia los hogares en lugar de los cultivos. Para la década de 1990, la mitad del agua potable de Israel provenía de este sistema. Y no solo beneficiaba a los israelíes. En 1994, como parte del acuerdo de paz con Jordania, Israel accedió a suministrar agua del mar de Galilea a su vecino.
Al principio, fueron 25 millones de metros cúbicos anuales, y luego la cifra se duplicó hasta alcanzar los 50 millones. Piénsalo bien. Israel, un país que antes ni siquiera podía abastecerse a sí mismo, se había convertido en un proveedor regional de agua, pero entonces, la naturaleza contraatacó. Hacia el año 2017, tras 5 años consecutivos de sequía, el mar de Galilea alcanzó niveles históricamente bajos. El lago se estaba reduciendo a un ritmo alarmante. La crisis había regresado. Y una vez más, Israel se vio obligado a innovar. Pero esta vez, lo haría de una manera que transformaría para siempre la gestión del agua a nivel mundial. Aquí es donde entra en escena la desalinización. Ahora bien, desalinizar el agua, convertir agua salada en agua potable, no es una idea nueva. La humanidad lleva siglos intentándolo. El problema era que hasta hace poco, el proceso resultaba demasiado costoso e ineficiente. Los científicos e ingenieros israelíes ya habían experimentado con esta tecnología desde la década de 1960. Pero el gran avance llegó a comienzos de los años 2000, cuando entró en funcionamiento la planta desalinizadora de Ashkelon, una de las más grandes del mundo en aquel momento. Usando tecnología avanzada de ósmosis inversa, logró extraer la sal del agua marina y bombear agua dulce a una escala industrial.